Perfecto, bienvenidos, muy buenas tardes, muchas gracias por unirse a esta celebración del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile en el Día Internacional de la Traducción 2025. Muchas organizaciones también nos hemos tomado la semana de la celebración del Día Internacional de la Traducción, otros más. eh, con mucho más actividades se han tomado incluso el mes de la celebración, pero desde el colegio nosotros estamos muy contentos de poder contar con toda esta convocatoria, se siguen uniendo colegas y futuros colegas probablemente en la charla de hoy. Tenemos un invitado muy especial, uno de mis grandes queridos amigos, Alejandro Torres. Alejandro es traductor y subtitulador inglés-español, es especialista en traducción audiovisual, en accesibilidad, en traducción de guiones con subtítulos presentes en canales de streaming, cable, organismos gubernamentales y festivales internacionales de cine. Él también colabora con distintas agencias de traducción, entre ellas Pupa Estudio Creativo, y que es una productora especialista en accesibilidad. También es profesor universitario y actualmente es el jefe de carrera de la carrera de traducción e interpretación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también muy impresionante que ha colaborado con directores de Chile, desde Maite Alberdi a Sergio Castro San Martín y también otros en el extranjero. La charla de hoy va a ser interactiva. El profe Ale, como le dicen todos con mucho cariño, va a hacer su presentación, va a hacer también la presentación de algunos videos y va a hacerle preguntas al público. Así que la idea es que ustedes también puedan responder en el chat a todas las consultas que él vaya haciendo para que podamos hacer una conversación dinámica. Ustedes pueden ir escribiendo todas sus consultas en el chat y ahí nosotros les estaremos dando la información al profesor para que también nos responda a tiempo. Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias, querida colega. Feliz día de la traducción y la interpretación para todos quienes están presentes. Ayer estuvimos ahí en una gran charla en la Católica, una charla interesantísima. Eh, y bueno, hoy día, parafraseando un poco al maestro Raúl Ruiz, vamos a hablar de traducción audiovisual. Les voy a pedir que... bueno, yo voy a ir haciendo preguntas, vamos a ir viendo pequeños videos de no más de 3 minutos, espero, algunos videos más largos, pero vamos a tratar de ir acortándolos. Les voy a pedir que si por ahí tienen un lápiz, que lo tengan a mano, ¿ya? Que lo tengan a mano, y ya vamos a ver por qué se los solicito. Hace unas semanas atrás, bueno, ya casi un mes, di una charla que quizás va a ser un poquito parecida a esta, pero digamos que estuve preparando esta charla justamente para hacer la divergencia, es decir, para que no fuera igual a esa charla que di hace un tiempo atrás, ¿cierto? Siempre pensando en que podemos hablar de muchas cosas interesantes, ¿cierto? Y en este caso, esta charla se llama Big Things Have Small Beginnings, que es una cita directa de una película que me encanta que se llama Alien Prometheus, maravillosa película para los amantes de la ciencia ficción, y de la cámara oscura al subtitulaje digital. Nuevamente, este es un repaso muy breve. La verdad es que hay muchas historias que contar acerca de la evolución del subtitulaje. Muchas historias, algunas muy oscuras, algunas graciosas, algunas dramáticas por lo demás. Pero hoy día nos vamos a enfocar en los hitos, ¿ya? En los hitos que tienen que ver con esta evolución de esta área tan interesante como lo es el subtitulaje, que es parte de la traducción audiovisual. Entonces, bueno, aquí muchas gracias al Cotich, los tengo aquí de Production Company, ¿cierto? Muy agradecido de la invitación, siempre feliz de poder colaborar con ustedes. Entonces, primer punto, vamos a hablar de la cámara oscura. Nada aparece de la noche a la mañana porque la evolución, bueno, obviamente la evolución de la traducción audiovisual tiene que ver con la evolución del cine, claramente. Está muy intrínseco, es una evolución constante, ¿cierto? Y hay que pensar que el cine, ¿cierto? Y de hecho también la traducción audiovisual no es algo que aparece de la noche a la mañana. Son distintos hitos que se van generando a lo largo de la historia
¿cierto? Y que cada uno va siendo muy importante para lo que viene después. De hecho, la cámara oscura ahí aparece como 400 antes de Cristo. No es que la cámara oscura, que ya vamos a ver qué es la cámara oscura, se haya desarrollado ahí, sino que desde ya había personas que teóricamente habían hablado 400 años antes de Cristo acerca de qué era la cámara oscura, solamente a través de la observación. Ahora, cuando nosotros pensamos en, en el ser humano, ¿cierto? Cuando pensamos en la primera expresión artística que tiene el ser humano, ¿en cuál podríamos pensar? Quizás la primera que se nos viene a la cabeza es la voz, ¿cierto? Porque la voz tiene un tono o tiene diferentes tonos, tiene vibración, entonces es como un instrumento musical. Podría ser que las primeras formas de expresión humana, artística, tienen que ver con el grito, el canto, ¿cierto? O gritarle a la luna, qué sé yo. Pero después viene otro hecho importante que hace que el ser humano comience a expresarse. ¿De qué manera se expresa el ser humano en los inicios del tiempo? ¿Quién tiene una idea de qué podría ser? Con la Ah, pintura, ya, las pinturas, exactamente. Pero ¿qué tipo de pintura? las pinturas rupestres. Pero perfecto, exactamente la pintura rupestre que podemos encontrar en Indonesia, en Sulawesi hace 14.000 años, las pinturas en Altamira, en España, 30.000 años atrás, incluso en Patagonia, ¿cierto? En Argentina, bueno, en Chile, en Cerro Castillo y en el norte de Chile, también hay estos elementos que nos dicen que el ser humano, por un lado, sentía esta idea de expresar y de sacar desde adentro, ¿cierto? Lo que veía, ¿cierto? Su realidad, porque el ser humano obviamente no se levantaba y decía, oh, hoy día voy a ver Netflix. No. Decía, ¿qué es lo que necesito? Necesito comer, necesito protegerme. Entonces la casa consistía, era una parte básica de sus actividades diarias y eso era lo que se ve representado en estos dibujos. ¿Cierto? Entonces también el ser humano, podemos decir y podemos argumentar que siempre ha estado tratando de capturar la imagen, ¿cierto? Y con estos hechos que vamos a ir viendo, vamos a notar que así es. Entonces, vamos a partir por esto que nosotros llamamos la cámara oscura, que es esta habitación oscura, ¿cierto? Que podemos ver en esta imagen, donde incluso ustedes pueden hacer esta cámara oscura en sus casas. Si ustedes toman una caja de zapatos, ¿cierto? Y la pintan de negro por dentro, le hacen un pequeño agujero en uno de los extremos y en el otro extremo colocan papel fotográfico. La luz se va a proyectar a través de ese orificio, va a entrar al interior de la caja y va a quedar fija en este papel fotográfico, pero en reversa, es decir, al revés. ¿Ya? Esto es en el siglo V antes de Cristo, filósofos chinos como Mozi o incluso en Grecia, Aristóteles ya describían el entendimiento de este fenómeno de la luz, donde se pueden proyectar imágenes invertidas a través de un agujero. En el siglo X, el matemático y físico Alhazen también realiza una primera descripción de este dispositivo en su obra Libro de Óptica, donde explica cómo se forman las imágenes ópticas. E incluso en el siglo XV, Leonardo da Vinci, en conjunto con sus estudiantes, utilizan esta cámara oscura para ayudarse en el dibujo, para estudiar perspectiva, para copiar escenas de la realidad. Entonces, este dispositivo, que incluso es utilizado como un juguete en algunos casos, ayuda al entendimiento de lo que se ve, a los detalles. Se grababa incluso, como es una cámara, o sea, o podría ser una habitación, ¿cierto? Las personas dentro de esta habitación podían marcar los contornos de lo que veían en el exterior. Entonces también ayudaba para el dibujo. Ahora, ¿esto tiene una aplicación o se sigue ocupando en la actualidad? Bueno, en la fotografía tenemos a Luigi Brizo, que es un fotógrafo de Valparaíso, que él toma y sigue esta idea de la cámara oscura con imagen patente, que era uno de sus proyectos, donde utiliza cámaras de distintos tamaños, desde cajas de fósforos, hasta cámaras tan grandes como un refrigerador que los pasea por toda la ciudad y con eso va desarrollando
una propuesta fotográfica que se llama imagen patente. Entonces, incluso después de tanto tiempo, esto todavía se sigue ocupando o podría seguir ocupándose. Vamos a ver un pequeño video. Si es que no se escucha, por favor me dice. No lo vamos a ver completo, pero vamos a ver la primera parte donde habla y se habla de esta cámara oscura. I'm standing in the studio space of the Oranda studio floor, which is the third floor of the Photographers Gallery in London, and I'm going to demonstrate the camera obscura. Most of us think of a camera as a device for taking pictures, but camera in Latin actually means room, and camera obscura means darkened room or chamber. It's quite simple to create a camera obscura. If you make a hole or an aperture in the exterior wall of a building or room, light filters through that hole or aperture into the space, and if the space is dark, what you'll see is an upside down and inverted image of the scene outside. Like many publicly accessible camera obscuras, our camera obscura has a lens and a mirror. The mirror sits in a turret and allows us to rotate the scene using a wheel. The earliest mention of the camera obscura is said to be by the Chinese philosopher Mo Ti in the 5th century BC. The Greek mathematician Euclid is said to have used a camera obscura in the 3rd century BC to prove how light travels in straight lines. Over 1,000 years later, the Arab scholar Al-Hassan used several lamps to demonstrate that what was being projected into the darkened room was an inverted image of the scene beyond the aperture. Johannes Kepler in the 17th century, an astronomer and mathematician, was able to draw connections between the camera and the human eye. Entonces, esta cámara oscura, ¿cierto? Es muy importante y es como podríamos decir, nuevamente está presente la idea de la imagen de la realidad que ya vimos en las cavernas y que ahora adquiere un significado más profundo en el uso de la pintura y en cómo fijar esta imagen. Ahora, el problema de todos estos, digamos, artilugios es que todavía, bueno, se puede ver la realidad, se pueden ver las imágenes, pero no, las imágenes todavía no pueden fijarse, no pueden quedarse, mantenerse fijas. Y ya vamos a llegar a eso. Luego tenemos la linterna mágica, que aquí ya saltamos al siglo XVII, y aquí quiero ver si es que reconocen lo que les voy a mostrar. ¿Se acuerdan de su niñez? ¿Reconocen este objeto? Quizás algún primo, alguna prima lo tenía. Muy común en la niñez. En la actualidad no lo he visto, la verdad, para nada, pero muy común las imágenes de Disney, las imágenes de ciudades, ¿cierto? De paisajes. Entonces, este Master Viewer o Viewfinder, incluso creo que con algunos nombres. Viewmaster también. Esto es lo mismo o muy similar a lo que es la linterna mágica. ¿Por qué? Porque si se fijan, la linterna mágica que vemos en estas imágenes, primero, tiene un visor, ¿cierto? Aquí si estamos en la imagen de la izquierda, están estas imágenes o dibujos, más que nada, y esto aquí ya se parece mucho más a la cámara actual, ¿cierto? Esto desarrollado por Christian Huygens en el siglo XVII, ¿cierto? Se iluminaba a través de velas y se podían ir viendo diferentes imágenes. Esto se utilizaba ¿para qué? Como juguete también. Se utilizaba para narrar historias, para enseñar, también enseñar geografía, ciencia, historia, para el entretenimiento, para contar, para los cuentos de hadas, ¿cierto? De hecho, en algunos casos, lo que se llama los personajes fantasmagóricos. Incluso tenía eh, sí, por ahí dicen, en Chile llegó como visor de diapositivas y la marca fue Fisher Price. Sí, me acuerdo, ahí viajé completamente al pasado. Eh,
con la linterna mágica aparece el rol del linternista, que eran como los operadores de estas máquinas que las llevaban de un lugar a otro, ¿cierto? A veces acompañados de música, narraciones, recitales literarios, etcétera. Y esto ya se empieza a sentar las bases un poco de lo que es el concepto de proyectar imágenes, ¿cierto? Vamos a ver otro video muy cortito que tiene que ver con esta linterna mágica. Hello, I'm Kristen Gallerno. I'm the curator of communications and information technology at the Henry Ford, and I want to share this device with you. It's called a magic lantern, and it allowed people to experience movie-like entertainment hundreds of years before the cinema or even photography existed. In the 1650s, a Dutch astronomer, mathematician, and physicist named Christian Huygens projected images using an optical lens and candlelight. The effect must have seemed like magic. Although Huygens didn't come up with the term magic lantern, he's usually credited with its invention. By the 18th century, magic lanterns were hugely popular in the entertainment world, and lanternists used slides like these to narrate their stories. At first, the images were static, like a single frame of film. There are hand-painted images from classic stories, exotic landscapes, and supernatural creatures that appeared in magic shows called phantasmagorias. Projectionists began to use special effects that we take for granted in movies today, like dissolving views. The slides also became animated. These mechanical slides have multiple layers of rotating glass discs and lever mechanisms that created motion in a single slide. This creature appears to be tormenting a human, and these ocean waves move. This special slide, called a chromatrope, creates beautiful abstract patterns like a kaleidoscope. While the magic lantern may seem very low-tech to us today, it actually contains many layers of creative and material innovation. New illumination sources like limelight and eventually electricity meant that projections became brighter and larger. Audiences grew too, filling large theaters where lanternists used stage technology to make their shows even more dramatic, even projecting onto smoke. Despite their popularity, the magic lantern eventually ended up shrinking down in audience size, but this time into the home. Magic lantern sets like this could be purchased from catalogs, and sometimes they were even given to children as Christmas gifts. But eventually the lantern could no longer compete with the wonders of the cinema. The author Charles Dickens experienced the magic lantern, and he was very excited by the way it seemed to mimic the human imagination, those sorts of mental images that we get, and the fuzzy edges of human memory. One of the most popular slide sets ever created for the magic lantern was of Dickens' A Christmas Carol. We're excited to present a magic lantern interpretation at Holiday Nights. We hope you'll Entonces, muy interesante, ya vamos avanzando, ¿cierto?, en estos descubrimientos, en este desarrollo de que en algunos casos, como ustedes ven, con un diseño maravilloso, ¿cierto?, los colores, pero aún así vemos dibujos más que imágenes. Y esto es cuando llegamos a hablar de Nisset y Daguerre en 1826. ¿Por qué? Porque lo que tenemos adelante es vista desde la ventana de Legrand 1826, que se considera la primera fotografía hecha en la historia. ¿Ya? Si vemos a la izquierda, ya vemos una cámara, ¿cierto? Esta cámara incluso de madera que tiene la forma de las cámaras incluso actuales, las de cámaras incluso más grandes. Porque si bien la cámara oscura podía proyectar imágenes, no podía capturarlas de forma permanente. Empieza una búsqueda de cómo se pueden lograr estas imágenes más duraderas. Y esto comenzó alrededor del siglo XVIII, principio del siglo XIX, donde los inventores, los científicos empezaron a experimentar con diferentes materiales sensibles a la luz. Entonces,
Por ejemplo, para ver esta imagen, la primera fotografía, se logró a través de una exposición de 8 horas. Fíjense, una exposición de 8 horas. Pensemos que ustedes viajan al pasado y le dicen a la reina, necesito sacarle una foto, una fotografía. Por favor, quédese en su mismo lugar por 8 horas. Imposible, ¿cierto? Entonces, Daguerre empieza a elaborar, que era un discípulo de exactamente donde nace el daguerrotipo, empieza a desarrollar este proceso que lo reduce desde 8 horas hasta media hora. Entonces, se intentaron primero con procesos, productos químicos como el nitrato de plata, y en 1839 Daguerre presentó esto que llamamos el daguerrotipo, que reducía los tiempos de espera para una fotografía. Media hora ya es un tiempo pertinente. Ahora, ¿dónde se podía usar este tipo de descubrimiento? Cuando nace la primera fotografía, ¿qué nace además de la primera fotografía? ¿O por qué es importante? El cine, por supuesto, el cine, pero todavía el cine, todavía no se hablaba de cine. Falta un poquito para hablar de cine. Porque con la primera fotografía, ¿qué pasa con los hechos que ocurren en el mundo? Ahora que tengo la fotografía, ¿qué puedo hacer con esos hechos importantes? Exacto, se puede documentar, exacto, el periodismo. Con esto nace el fotoperiodismo. Es decir, William Randolph Hearst, el dueño de The Examiner, comienza a ocupar con sus imágenes, o sea, perdón, empieza a ocupar la fotografía para su periódico para contar estos hechos que ocurren en la historia, ¿cierto? Que ocurren en el día a día. Científicos como Darwin o pintores como Delacroix también comienzan a añadir la fotografía a sus mismos procesos. Y además la idea de las imágenes o de preservar las imágenes no solo tiene una importancia técnica, sino que también tiene una importancia de herencia cultural. ¿Por qué? Ahora puedo tener fotografías de mi familia, puedo tener fotografías de lo que yo veo de mi casa. Y lo importante es que las fotografías no solo eran para las familias pudientes, todos podían acceder a este nuevo descubrimiento. Entonces, fue importantísimo, aunque tuvo una reacción un poco dividida en el mundo de la pintura, fíjense, porque los pintores pensaron que con la llegada de la fotografía, la pintura podría verse un poco alicaída, como que iba a perder importancia. Sin embargo, eso no pasó. Ahora ya tenemos una fotografía, ¿cierto? Tenemos una imagen fija. Tenemos lo que podemos llamar como fotograma, ¿cierto? Espérenme un segundo que me estoy quedando en la oscuridad y voy a prender la luz de mi habitación. Espérenme un segundo. Ahora sí, las tinieblas me estaban absorbiendo. Entonces, llegamos a 1878 y aquí ya comienza algo importantísimo que se llama el experimento Muybridge. Cómo una apuesta de caballos cambia el mundo entero. ¿Por qué? Porque Leland Stanford era un estanciero, era un magnate, ex gobernador de California. ¿Y qué es lo que más quiere un magnate en la vida? Tener más dinero, como todos los magnates, ¿cierto? Greed, lo que se come al mundo en la actualidad. Pero ese es otro tema. Entonces, este criador de caballos, ¿cierto? Y presidente de la Central Pacific comienza una apuesta. Entonces, como tiene caballos, él pensaba, ¿cierto? O discutía con sus amigos, cuando un caballo galopa, ¿levanta todas las patas en algún momento o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, ¿cierto? Y contrata a un fotógrafo que con una vida bastante extraña, muy excéntrico, llamado Edward Muybridge, para que pueda desarrollar una técnica para poder fotografiar a, a su caballo, ¿cierto? Este caballo que se llama Sally Gardner. Entonces, en julio de 1878, en una pista de carrera, ¿cierto? Dispone de varias cámaras, en este caso entre 20 o 24 cámaras, ¿cierto? Separadas una tras otra,
Cada cámara tenía un operador y el caballo, al ir cruzando, ¿cierto? Galopando, había un pequeño disparador que se activaba. Entonces iba sacando diferentes fotografías y dentro de esas diferentes fotografías ellos esperaban tener una respuesta. Es decir, si el caballo efectivamente levantaba las patas o no. ¿Qué creen que pasó? ¿Levanta las patas o no levanta las patas? Por supuesto, levanta las patas. Entonces se comprueba, ¿cierto? Se gana la apuesta, todos felices, roll credits. ¿O no? ¿Solamente eso? Edward Muybridge se dio cuenta de algo más con estas fotografías. Y aquí es cuando les voy a pedir que tomen el lápiz que les solicité al principio de esta presentación. Tomen el lápiz y pónganlo frente a ustedes. Y ahora lo ponen así, de esta manera, y quiero que hagan esto. ¿Qué pasa con el lápiz o el virome para la gente que nos está viendo desde al otro lado de la cordillera? Por arte de magia se vuelve de plástico, se vuelve de plastilina. No, esto se produce, se curva, muchas gracias. Esto se produce porque nosotros, todos los seres humanos tenemos eh, un defecto en nuestra retina que se llama la persistencia de la visión. Es decir, a la sucesión de imágenes, ¿cierto? Si nosotros vemos una imagen, esa imagen se nos queda grabada en la retina por algunos segundos o milisegundos, ¿ya? Entonces, con esto, que es fortuito, con esto que es la persistencia de la visión, si nosotros lo mezclamos con estas imágenes, ¿cierto? Y vemos las imágenes una tras otra, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a poder capturar el movimiento por primera vez desde ese cavernícola que dibujaba en una caverna. Ahora podemos capturar imagen, podemos capturar la realidad, lo cual es importantísimo. Esto sienta las bases de lo que es el cine. Entonces, podemos argumentar que es a través de una apuesta que el cine logra ser lo que es. Ahora, ¿tiene otros usos? Por supuesto, el stop motion. Incluso ustedes, lo más probable, cuando fueron niños, en algún momento tomaron algún libro antiguo, algún diccionario y comenzaron a dibujar en la esquina, ¿cierto? Diferentes cosas y después lo iban pasando. Es en la misma idea. Ahora, faltaba un paso. Aquí falta algo. Si bien tenemos las imágenes, ¿cierto? Nos falta la síntesis del movimiento, es decir, cómo podemos hacer que estas imágenes sean consecutivas, es decir, puedan pasar una tras otra, la proyección consecutiva de estas imágenes en la pantalla. Pero para eso falta algunos puntos importantes, porque hay otros elementos que también tienen que ver con esto. De hecho, se desarrolla lo que se conoce como el zootropo, ¿cierto? Que el zootropo es básicamente es una especie de juguete. Cuando se enseña cine, cuando por ejemplo Alicia Vega, que es una investigadora chilena que ha dedicado su vida a la enseñanza del cine a los niños en las poblaciones, una de las primeras cosas que hace es enseñar qué es lo que es esto, el zootropo. Y vamos a ver un pequeño videíto muy cortito también para ver esta On the sucesión de side. imágenes. So let's take it for a spin. As you can see, it looks like the horse is galloping. Now I spun this anti-clockwise, so I wonder what it would look like if we spun it clockwise. So, because you can see that's what it looks like in between the slits. So let's turn it clockwise now. Yeah, it looks a lot better, doesn't it? Entonces, The horse was like, el zootropo se podría ocupar también como anteriormente teníamos estas imágenes, ¿cierto?, que se proyectaban. Esto también permitía
la proyección de imágenes que quizás, o dibujos un poco más grandes. Sin embargo, necesitábamos otros elementos para poder ver estas imágenes sucesivas, ¿cierto? De la realidad en movimiento. Y esto llega en 1895, bueno, y 1891 primero, con lo que nosotros conocemos como el cinematógrafo en Francia y el kinetoscopio en Estados Unidos, donde se empieza esta carrera como por el desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa? Tomás Alva Edison desarrolla lo que es el kinetoscopio, ¿cierto? Que vendría siendo un dispositivo que permitía que una persona a la vez, ojo con lo que estoy diciendo, una persona a la vez pudiera ver estas imágenes en movimiento que podían ser pequeñas historias, algo muy cortito, ¿cierto? Estamos hablando de minutos, nada muy elaborado. Y esto se desarrolla, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿cierto? A Thomas Alva Edison, que también es el responsable de la creación de la película de celuloide de 35 milímetros, y comienza, ¿cierto? Y desarrolla este kinetoscopio. De hecho, los primeros lugares donde estaban los kinetoscopios, porque siguieron al mismo tiempo que estaba el cinematógrafo, pero en el kinetoscopio, ¿cierto? Se pagaba un níquel para poder ver o acceder a la máquina. Entonces, donde estaban estas máquinas se llamaban Nickelodeons. Ahora, el cinematógrafo toma esta idea del kinetoscopio, lo toman los hermanos Lumière en Francia, ¿cierto? Que eran fabricantes de material fotográfico en Lyon, y comienzan a desarrollar también esta máquina, ¿cierto? Para poder ver imágenes en movimiento. ¿Cuál es la gran diferencia? Que con el cinematógrafo varias personas a la vez podían ver las imágenes en movimiento, a diferencia del kinetoscopio que era una. Además de eso, la primera vez que se paga una entrada para ver esto, según lo que se dice en el Museo del Cine en Francia, eso, al pagar la primera entrada, daría pie a que en Francia se inicia la industria del cine porque se paga la primera entrada. Entonces, cuando hay este debate, bueno, ¿se creó dónde? ¿En Estados Unidos o se creó en Francia? Siempre se tiende a pensar que es en Francia donde realmente nace lo que se conoce como la industria del cine. Vamos a ver también un video muy cortito, vamos a ver la parte final de este video. Good. Cut. See if I open the gate here, move the film out of the way. There's actually two little pull-down fingers that come out and grab the film and move it down. So right there, pretty simple. There actually is a glass that holds it flat. This is stuff that they stopped doing. I'll leave this open because when we rewind it, I won't use the rewinder. I'll just back it up on the spool. Now, if you want to come around to this side, you'll see the shutter mechanism. So this is a single blade shutter. Come look. Come look. Single blade shutter. It's actually adjustable. For projecting, you open it all the way. It's going to give us the maximum amount of light. If you're going to do taking, you'll actually unthread this. It's actually a left-handed thread, and make the aperture much smaller. And this will, as it goes, it spins around in circles. And you can also kind of see the pull-down claw right here, kind of like a sewing machine mechanism, if you would. Really pretty neat. A carbon arc lamp puts out a fairly focused beam of light. The up with just to sort of cut the light down a little bit. Okay, so here we go. So we've got actually quite a bit of meter that cuts it down. Hand crank, 16 frames or so per second. On the Library of Congress site, it says this film clip takes 18 seconds. When I crank it, it takes a little bit longer, so maybe I'm not cranking fast enough, or they've timed it wrong. I don't know. So anyway, here we go. Se escucha como una máquina de coser, ¿cierto?
Se escucha como una máquina de coser y bueno, ese es el sonido que cuando uno va al cine a ver películas en 35 milímetros es el sonido que se escucha, levemente pero se escucha, ¿cierto? Ahora, hay una gran diferencia, ¿cierto? En lo que después es el cine digital y el cine en 35 milímetros. Los que han ido a ver películas en 35 milímetros, a pesar de este sonido, la imagen es totalmente diferente. O sea, hay un pequeño gusto ahí en la diferencia entre lo digital y lo que no es digital. Entonces... Los hermanos Lumière, 1896, ellos presentan esto que podría considerarse como la primera película en un café parisino, ¿cierto? Hay mitos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, por ahí se dice que cuando las personas que estaban en este café vieron estas imágenes, salieron corriendo espantadas porque venía el tren. Eso, la verdad, es parte de la mitología, yo creo. Lo que sí pasó, según algunos investigadores, y algunos registros es que la gente sí salía a la calle del café, pero salía a invitar a otros. Es decir, a invitar a otros a que vieran este nuevo milagro de la tecnología que estaba sucediendo. Entonces, vamos a ver esto que se llama The Arrival, bueno, la llegada del tren a la estación. Esto está trabajado, ¿cierto? Son imágenes en 4K, hay intervención digital para poder verlo mucho mejor, pero veamos estos minutitos. Increíble, ¿no? Ahora, uno de los hermanos Lumière, August, incluso llega a decir que él no veía el futuro en el cine. Él creía que iba a ser un invento, digamos que no iba a durar un par de años nada más. eh, no se imaginaba lo que ocurre hoy día con la gran mega industria que es el cine. Pero básicamente, yo creo que lo interpretaba porque pensemos las primeras personas que iban a ver esto al cine, o a estas primeras sesiones con el cinematógrafo. La primera vez, wow, qué maravilla el mundo, cómo va avanzando. La segunda vez, wow, qué maravilla. Y quizás la tercera vez, ¿y eso es todo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es repetitivo, porque es una sola imagen. ¿Cierto? Es una sola imagen, una sola secuencia de imágenes. ¿Qué es lo que falta aquí? Bueno, sí, falta sonido que va a llegar después, casi 30 años después. ¿Y qué más falta? Bueno, falta color. ¿Y qué más? Si yo veo, después de que ustedes ven esto, ¿qué le falta a esto? Una historia. Le falta que una imagen sumado a otra imagen, o a una secuencia, mejor dicho, sumado a otra secuencia y quizás a una tercera secuencia, me vayan contando una historia. Entonces, en 1903 aparece The Life of an American Fireman de Edwin S. Porter y también en 1903 The Great Train Robbery, que son los primeros intentos. The Life of an American Fireman tiene 6 minutos, una historia bastante rústica, pero que cuenta cómo los bomberos van a apagar un incendio, básicamente. Pero ya tenemos secuencias de imágenes, es decir, una secuencia más otra genera tensión, genera movimiento, la historia avanza, comienzan a hacer lo que nosotros conocemos como la gramática del cine. Estos mismos estudiosos directores de cine como Edwin Porter en la Unión Soviética, Siga Bertov, Sergei Eisenstein, comienzan a desarrollar lo que se conoce como la gramática del cine. E incluso teóricos como Kuleshov, Lev Kuleshov, que él desarrolla lo que se conoce como el efecto Kuleshov, y que lo vemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, si nosotros vemos la cara de un abuelo, piensen en la cara de un abuelo y que este abuelo se ríe. Mira la cámara, está mirando algún punto y este abuelo se ríe.
Inmediatamente después vemos que hay una mujer que está jugando con su hijo. Entonces, ese abuelo, esa persona, ¿en qué se convierte? En un abuelo afable, en un abuelito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que se está riendo o que está admirando esta situación donde podría ser su nieto. Man- Ahora pensemos que vamos a quitar esta segunda escena, vamos a mantener la escena de este abuelo que se sonríe y vamos a agregar, en vez de esta señora jugando con su hijo, vamos a agregar a una chica en bikini. ¿Qué va a pasar ahora? El abuelo deja de ser un abuelo, porque se convierte en un viejo verde, ¿cierto? Que se sonríe porque está mirando a una chica en bikini, pero es la misma imagen. Esa es la base de tener dos imágenes que generan un concepto y que nuevamente se ocupa hasta el día de hoy. Por temas de tiempo no les voy a poder mostrar estas pequeñas historias, pero ya las pueden encontrar por ahí, ¿cierto? Ahora, con estas pequeñas historias, con estos inicios del cine, se empieza a desarrollar también la creatividad y aparece lo que nosotros denominamos como los abuelos de los subtítulos, que vendrían siendo los intertítulos, que se generan a través de la necesidad de poder contar historias, ¿cierto? De poder generar diálogo dentro de las historias que cada vez más se vuelven, bueno, se vuelven complejas, mucho más complejas con el tiempo. Cada película que va apareciendo se vuelve un poquito más compleja de la anterior. Se empiezan a crear películas en diferentes partes del mundo. Entonces, se esperaba que el cine fuera como una especie de Esperanto universal, ¿cierto? Que derribara las barreras lingüísticas, como lo menciona después el director de Parasite. Y también comienzan a aparecer las primeras majors. ¿Qué es lo que son las majors? Son los grandes estudios de cine, Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, Universal y Warner, entre 1920 y 1930. El subtitulaje también comienza bueno, más adelante todavía no aparece el subtitulaje, pues porque están los intertítulos todavía, pero también en países escandinavos se empieza a generar esta idea de cómo podemos contar historias con diálogos. Y aquí tenemos dos ejemplos. Uno es de eh, Nosferatu, de Murnau, de 1922. El que está a la izquierda es del acorazado Potemkin. Y claro, sí, estos son los carteles que iban entre medio de por ejemplo, veíamos algún diálogo en una escena sin, o dos personas conversando sin sonido claramente, y aparecían estas imágenes que nos contaban qué se estaba hablando, ¿cierto? Llegaron al mercado cinematográfico 1903, 1908 en Estados Unidos y eran muy creativos. De hecho, yo creo que por ahí hay un estudiante, un ex tesista que él relacionaba lo que son este tipo de subtitulaje, digamos, o de intertítulos con lo que es los subtítulos freeform que se ocupan en la actualidad. ¿Por qué? Porque eran muy creativos, se pintaban a mano, incluso se podían, se dieron dos premios Oscar al principio de los premios Oscar a los mejores intertítulos. Aquí tenemos otros ejemplos también de Nosferatu y de El gabinete del doctor Caligari, el cine mudo alemán. Ahora, comienza a aparecer también un personaje, o dos personajes podemos decir, Robert W. Paul, que elaboró el primer viewer, bueno, parte de una máquina para Georges Méliès. Georges Méliès era uno de los primeros cineastas, era como un mago dentro del cine. Y esto lo hizo en abril de 1896 y casi por accidente desarrolló un mecanismo de giro inverso que permitía realizar múltiples exposiciones de una misma película. Esto lo incluyó en una de sus cámaras y demostró que era útil para ir mostrando títulos o intertítulos o subtítulos en la pantalla. Pero también aparece James Stuart Blackton, que también está experimentando con estos intertítulos, pero incluso un año antes. Y ahí están estos dos personajes. Y algo muy entretenido, que esto incluso me llama mucho la atención porque pareciera que fuera parte de una cinemática de un videojuego. En 1900, Cecil M. Hepworth presenta este pequeño corto
y que quiero que lo veamos, que se llama How It Feels to Be Run Over. Fíjense muy bien cuando aparecen los intertítulos. Increíble, ¿eh? Increíble. Eso es como una cinemática de un videojuego. Perfectamente podría usarse. También en 1901 está Scrooge o Marley's Ghost, donde también se proyectan estas imágenes en la pantalla, ¿cierto? Sobre una imagen. E incluso en 1907, College Chums, donde si se fijan en la imagen de la derecha, hay una persona que está hablando por teléfono y se ve el texto en la pantalla. Eso perfectamente es freeform subtitles de la actualidad. En 1909 ya se habían realizado intentos para complementar estas películas mudas con lo que el público reconocería luego como a lo que nosotros llamamos subtítulos. Incluso los primeros experimentos incluían el uso del Siopticon, que era similar a una linterna mágica. Había muchas formas o se experimentaba mucho con cómo proyectar estos textos en la pantalla. En algunos casos, incluso más adelante, había personas que pasaban como que aparecían con unos cuadros, o sea, con unos papeles, ¿cierto? Donde aparecía el texto, que era poco legible. En Japón está la figura del Benshi, en Francia del bonimanter, que eran personas que cuando aparecían estos textos en pantalla, como que se los gritaban al público. Y de hecho, en Japón, los Benshis eran considerados casi como estrellas. Les pedían autógrafos, etcétera y etcétera. Incluso aquí, The Chamber Mystery, 1920, también vemos un intento de que los diálogos aparezcan como los cartoons, como los dibujos animados, ¿cierto? Que también me parece muy interesante porque esto en la actualidad, ¿dónde se ocupa? En los subtítulos SPS, subtítulos para sordos, o SDH, Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Nuevamente, muy ligado a lo que son los freeform subtitles de la actualidad. Se dice por ahí erróneamente, o se atribuye a Edwin Porter con La cabaña del tío Tom, la primera aparición de los intertítulos, ¿cierto? Esto no es así, pero a pesar de que con estos intertítulos se rompe la barrera del lenguaje, porque era muy fácil eh, traducir intertítulos. Tenemos digamos, el celuloide o la pista, ¿cierto? Se cortaba donde estaba este intertítulo y se cambiaba por otro que ya venía, ya estaba traducido, ¿cierto? Al idioma donde se iba a estrenar. Sin embargo, habían directores que criticaban el uso del texto en pantalla. Por ejemplo, Murnau en 1928 dice que el arte visual debe, por su naturaleza, narrar una historia completa únicamente por medio de imágenes. La película ideal no precisa subtítulos. Otro personaje, Marcel Carné, que era director francés que trabajó como periodista antes de dedicarse al cine, escribió en 1929, un año después. Además de que son desagradables, refiriéndose a los intertítulos o al texto en pantalla, es humanamente imposible que los espectadores sigan las interpretaciones y además lean el texto en la parte inferior de la pantalla al mismo tiempo. Interesante. Ahí está, bueno, lo que yo les decía, el Film Explainer en Francia, en Quebec también, o el Venchi en Japón, ¿cierto? Y también lo que le mencionaba acerca de este Oscar en 1929 a los mejores intertítulos. Ahora, también se producía lo contrario, que las personas que iban o las productoras que mostraban películas, decían, bueno, no vamos a subtitular todas las películas, o no vamos a crear intertítulos para todo.
sino que para algunas cosas solamente. O en algunos casos se pensaba que si una película, a pesar de que estuviera en otro idioma, por ejemplo, alemán, las personas igual iban a entender lo que pasaba del plot, dentro de la misma película, de la historia. Y cuando eso ocurría, cuando no había una opción de traducción, se producía caos en los cines. Aparecen los Tokis. 1927 comienzan al cine llega este milagro que se llamamos el sonido. Esto no quiere decir que antes no hubiera sonido, existía, se podía grabar sonido, el problema era la sincronización. Entonces, el primer intento de muchos, yo creo que Jasinger es como, digamos, el más importante, estrenada en octubre de ese año, donde tiene partes habladas y donde se dice que cuando por primera vez el público escucha a este personaje hablar en la pantalla, se desata una ovación, una ola de emoción, porque además la primera palabra o el primer texto que dice este personaje es, todavía no han escuchado nada, casi como si tuviera una visión de lo que iba a pasar en el futuro. Y esta película se estrenó en 1927 y después se presenta en Francia en 1929 y en Italia, bueno, también en 1929. Y también se indica 1929 como la aparición de los primeros subtítulos en los países escandinavos. No sé si vamos a poder ver este video porque a veces me tira... Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right. Hold on. Hold on. Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie. Goodbye. Toot Toot Tootsie. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Maravilloso. Ahora, ¿quién es el personaje que tenemos en pantalla? ¿Lo reconocen? Me encanta que se llenó los comentarios con Drácula de inmediato, ¿cierto? Muy reconocible, pero aquí pasa algo que me parece también fantástico. ¿Por qué? Porque en estos primeros intentos de llevar la traducción o de cómo mostrar una película en diferentes mercados, eh, se comienzan a experimentar con diferentes ideas. Algunas funcionan y otras no. Entonces, por un lado, 1931 tenemos a Todd Browning, director de culto de películas de terror, con Bela Lugosi, ¿cierto? Un actor también ícono. Y que representa el Drácula clásico, ¿cierto? Pero al lado tenemos otra película que también se filmó en 1931 y también se llama Drácula. Sin embargo, se habla en español. ¿Por qué? Porque los estudios, bueno, esta película en 1931 fue dirigida por George Melford con Carlos Villarías como en el papel protagónico. ¿Y qué pasa? Se filmaba la película en estudio, ¿cierto? Drácula durante el día y durante la noche se filmaba en las mismas locaciones la película en una versión en español. Y esto se hacía a veces con varios idiomas al mismo tiempo. Es decir, se terminaba una y se pasaba al francés, los idiomas más comunes de los mercados que operaban en ese momento. Incluso se dice que la versión en español es superior a la versión en inglés. ¿Por qué? Porque el director todo el día veía trabajar a Todd Browning, ¿cierto? En su versión, en el mismo estudio, ¿cierto? En las mismas locaciones. Entonces, cuando le tocaba filmar a él, él decía, bueno, no voy a ocupar ese tiro de cámara o ese plano, voy a ocupar otros. Voy a hacer algo distinto, pero en los mismos lugares. Entonces se dice que esta versión española o en español vendría siendo superior.
lo cual, claro, grabar dos películas al mismo tiempo debe haber sido muy costoso. Las primeras formas de añadir subtítulos bueno, como les decía, hay diferentes experimentaciones, experimentos a la hora de trabajar con el celuloide. Lamentablemente el celuloide es un material o era un material altamente inflamable, entonces era complejo trabajar con eso. Se vivía un proceso de adaptación tecnológico que partió con subtítulos mecánicos, en algún momento se proyectaban a través de otros elementos en pantalla, bueno, procesos fotoquímicos, exactamente, muy bien, Claudia. El Cinema Paraíso se muestra muy bien esta idea de lo inflamable que es el celuloide. Y bueno, finalmente los digitales que ocupamos en la actualidad. Y que los digitales, ¿cierto?, nos facilitan la vida porque incluso en países donde hay dos idiomas presentes, por ejemplo en Bélgica, si uno va a Bélgica a ver una película, recuerdo que una vez fui a ver una película y me llamó mucho la atención que veía el subtítulo en francés y a justo abajito el subtítulo en neerlandés. Entonces, yo creo que ni vi la película, yo creo que estuve todo el rato mirando los subtítulos porque me llamaba mucho la atención. Ahora, el contraste también era, a veces se producía que no había mucho, no es como los subtítulos de hoy donde tiene un borde, ¿cierto? Entonces, cuando se presentaban subtítulos a través de este baño químico, eran subtítulos blancos. Entonces, cada vez que pasaba, por ejemplo, alguna actriz que tenía un vestido blanco, ¿cierto? O había un efecto ¿cómo se llama esto? En la nieve, qué sé yo, esos subtítulos se perdían, ¿ya? eh, Se quemaba el material y no se generaba contorno. Y al mismo tiempo, los subtítulos de la actualidad, ¿por qué tienen ese bordecito negro? Porque en algunos de estos procesos se dieron cuenta que era como tomar un cigarrillo, ¿cierto? Y quemar un papel, ¿cierto? Pensemos que así se hacían los subtítulos. ¿Qué pasa cuando con un cigarrillo yo quemo un papel? El papel adquiere un borde, ¿cierto? Color marrón, ¿cierto? O color negro. Entonces, eso genera contraste. Muy interesante. A partir de los errores, ¿cierto? Se va haciendo esta idea. También aparece el dubbing, pero también por temas de tiempo no me voy a referir al dubbing en esta charla. Sin embargo, debo decir que cuando aparece en países que son mucho más nacionalistas, por ejemplo, como España, Alemania, Francia e Italia. Y que también tuvo críticos. Por ejemplo, los directores italianos como Bertolucci, Pasolini, incluso crearon un manifiesto en contra del doblaje. ¿Por qué? Porque quita la carga dramática de los actores y de las actrices. En la actualidad, ¿cierto? Siempre está como el doblaje ha ido ganando más terreno, ¿no? Eh, Hay actrices, por ejemplo, como Jodie Foster, que ella dobla sus propias películas al francés, o por ejemplo, como a este actor que se llama, aparece en Shrek, que habla español, se me fue justo el nombre, que también dobla sus películas, obviamente, al español y al inglés. Ya me voy a acordar de su nombre. Antonio Banderas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Llegamos entonces a lo que son los subtítulos contemporáneos. Eh, y en estos subtítulos contemporáneos, ¿cierto? Aquí yo voy a decir esta cita que me encanta, que es de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho es el director, uno de los directores más reconocidos del cine coreano, que en el año 2020 gana todos los premios con su película Parasite y probablemente este año también lo haga con, así como se ven las cosas, con su nueva película. Entonces aparece esto que nosotros denominamos los subtítulos actuales y que en la realidad los subtítulos son no solamente son el texto escrito, son tres elementos que funcionan en conjunto, lo que nosotros vemos en pantalla, la pista de audio y el texto, ¿cierto? Y muchas veces cuando nosotros hablamos de los subtítulos, pasamos de 1929 directamente a lo que es la teoría y lo que pasa en la actualidad. Pero eh, tenemos que nombrar algunos héroes. Y entre esos héroes de este periodo, yo quiero destacar al señor Hermann Weinberg, que aquí en esta fotografía aparece junto a una máquina de edición que se llama Moviola, que es la máquina que se ocupaba
para editar películas años atrás. En la actualidad no creo que se esté ocupando, salvo en proyectos que quieran replicar como se hacía a la antigua. Entonces, ¿por qué es importante este señor? Porque él se dice a sí mismo un conservador de matices. Se consideraba más un adaptador que un traductor. Él tenía conocimiento de varios idiomas y eh, el alemán entre ellos, ¿cierto? Él traduce más de 300 películas y escribe 7 libros. Entre sus traducciones figura Ladrón de bicicletas, que es una de las óperas máximas de, el neorrealismo italiano, la ópera de 3 centavos y La Estrada. Escribía sobre cine, ¿cierto? Entonces él aprendió incluso haciendo esta especie de estas traducciones de películas. Aprendió italiano y francés traduciendo películas a esos idiomas. Trabajó a partir de los originales españoles, húngaros, griegos, checoslovacos, suecos, japoneses, finlandeses e indostánicos. Según sus propios recuerdos, él trabajaba a partir de la copia y el guión de la original y él iba adaptando, ¿cierto? Que es lo que nosotros hacemos en la actualidad. Iba adaptando lo que él creía, ¿cierto? Lo que creía que no se iba a entender si él ofrecía una traducción literal del guión. Por ejemplo, en un momento, en una actriz de nombre Anna Magnani, ¿cierto? Él en el italiano dice, literal, quiere que creamos que tiene los ojos cubiertos de jabón. Eso es lo que dicen en el italiano. Y la solución del señor Weinberg fue, ¿te has quedado ciega de repente? Y en estos tiempos también aplica la censura, sobre todo en el mercado estadounidense. Entonces, como llegaba esta censura, de hecho en algunos casos había a veces que cuando las películas pasaban por este órgano que revisaba películas, las marcaba los subtítulos, que eran muy fuertes, los marcaba como con una especie de plumón. Entonces uno iba a ver una película y de repente habían palabras que no se veían. Él, por ejemplo, introdujo, cuando había un epíteto en francés, él introdujo, también tomado de lo que son los cartoons, este signo que es como XZ, como rayos, ¿cierto? Para evitar que se censurara una película. En una entrevista en 1960, él mencionó que sus primeros experimentos fue con películas extranjeras. Él, en un momento, ¿cierto? A él le preocupaba, o lo que él hacía era seguir los patrones de los intertítulos. Es decir, si había un diálogo, él interrumpía la película y mostraba una serie de fotogramas donde se exhibiera, ¿cierto?, la traducción de lo que se había dicho antes. ¿Qué pasaba? Algunas personas que sabían el idioma, por ejemplo, en una película alemana, sabían alemán, se reían y eso provocaba que la gente se molestara porque decía, ¿por qué se están riendo? Y yo tengo que esperar por la traducción, ¿cierto? Entonces ahí es cuando él empieza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si comienzo a mostrar dentro de la misma imagen este texto? Y le preocupaba también que al generar estos experimentos, él o el público eh, moviera la cabeza de arriba hacia abajo al tratar de leer los subtítulos. Entonces, la primera vez que lo comprueba, él se mete a una sala de cine, ¿cierto? Y está mirando qué va a hacer el público y se da cuenta que el público está viendo la película de lo más normal. Entonces dice, ah, ok, no mueven la cabeza, esto es, así debería ser. Hmm. Entonces, de hecho, hay English Titles, Herman Weinberg, y tenemos un ejemplo de estas superimposiciones de subtítulos en la imagen, no como intertítulos, ¿cierto? Sin interrumpir los textos. 1931, algunas personas no veían con buenos ojos los subtítulos. De hecho, aquí les voy a mostrar diferentes textos. After a run of over 10 months, it has been decided that English subtitles will be placed throughout 2 Hertz in Waldstein, the delightful German film operetta that has made history here. Some people are of the opinion that they will do more harm than good. 1931. Incluso en 1964 aparece en un periódico el nuevo cargo de subtitulador.
The Italian musical is to be performed in that language with dialogue summaries flashed across the bottom of the stage as in foreign tongue movies. Jack Harrell has the novel assignment of subtitler. Qué entretenido. Ahora, esta crítica, obviamente, el efecto feedback, ¿cierto? Del gossiping effect, del que habla Díaz Cinta, ¿cierto? Aquí lo vemos en su esplendor. Akira Kurosawa, un director clásico japonés, estrena Los Siete Samuráis y tenemos una queja que dice: My only complaint concerned the subtitles, which strike me as unworthy of a film of stature. They are plainly designed for American film audiences, and I appreciate that it would be uneconomical to provide a special version for the United Kingdom. But I must protest that such phrases as, oh yeah, hey kid, and brace up do not strictly represent the talk of samurai even in the United States. Fantástico. Aparecen también críticas cuando aparecen subtítulos, ¿cierto? En la televisión. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros ocupamos pantallas planas. ¿Cómo eran los televisores en la antigüedad? Curvos. Entonces, hacia los extremos se iba perdiendo el texto, iba desapareciendo. Incluso comienza esta primera discusión de, bueno, vamos a separar los subtítulos, ¿cierto? Vamos a ocupar 4 o 8 frames entre subtítulo y subtítulo. En la actualidad lo mínimo son 2 frames entre un evento y otro, ¿cierto? Pero aquí ya se está hablando de las guías, ¿cierto? Las indicaciones, las convenciones técnicas con respecto al subtitulaje. También Ikiru, nuevamente Kurosawa, although the English subtitles are somewhat pallid against the bottom margins of this black and white film, they are generally decipherable and sufficient to convey the thought of the Japanese dialogue. 1960. Tenemos un ejemplo de 16 milímetros de Rocky. Tenemos también una imagen de subtítulos de closed captions, ¿cierto? En 1980, que ya están en la televisión, y podemos ver cómo eran los equipos que se ocupaban alrededor de 1980. ¿Cómo iban a ser estos equipos? El arcaísmo, ¿cierto? Casi como un Atari 800 XL que teníamos en la casa. Díaz Cintas, en una entrevista que estuve viendo el otro día, él mencionaba que cuando comenzó a trabajar en subtitulaje, él trabajaba con, bueno, un televisor, ¿cierto? Que estaba conectado a una especie de un computador básico, y que este computador tenía también una especie de software de subtitulaje bastante limitado. Y bueno, y él tenía también un VHS, un equipo de VHS para ir viendo la película, ¿cierto? Él empezó a trabajar en VHS y además tenía un reloj. Entonces, él para hacer el timing tenía que ir mirando, trabajando con estos 3 elementos al mismo tiempo, o 4 elementos al mismo tiempo, lo que difiere completamente en cuanto a dificultad, era dificilísimo desde mi punto de vista. Y si miramos lo que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Es mucho más fácil, nos facilita la vida. Tenemos por ejemplo, este software que ha tomado la industria casi por sorpresa y ha ido creciendo, ¿cierto? Tenemos a Egisuf, que me sorprendió también este año que por primera vez después de varios años apareció con una actualización en su página. El fantástico Subtitle Edit, un favorito de siempre, porque siempre está actualizándose, es gratuito, tiene demasiadas opciones, ¿cierto? Pero se agradece. Vamos a ver un ejemplo de cómo los subtítulos han ido evolucionando en cuanto a lo digital. ¿Qué podemos hacer con los subtítulos digitales? Quizás algunos ya han visto este video, pero también me parece muy interesante ver qué es lo que se puede lograr en la actualidad, ¿cierto? Bueno, este video es un poquito antiguo, pero vamos a verlo. Ik was weer kwijt met ondertitels. Ik heb al circa ook wel eens op mijn zoon.
Kijk, als Vlaming ben ik al lang gewoon van ondertiteld te zijn. Maar vroeger was dat heel simpel. De ondertitels staan hier. Dan kost ik mijn eigen vrij goed van. Maar nu, dat is een beetje veranderd. Hè. Ik heb nu op zoek achter mijn eigen woorden. Maar kijk, als je me niet kent, dat bestaat niet. Ze zetten toch heel mijn namen hier, onder in vingers. Ze doen dan een caption. Heb je dat gezien? Ik wist het, hè. Ik versta dat niet, hè. Maar ik doe dat toch. Of dat. Allee, ik versta dat wel. Die gasten die al die films maken, en surtout dat een tekst als ze zelf in beeld brengt niet bedekt wordt door een ondertitel. Pak dat niet zo kan lezen, wie dat er de sminkster is. Dus, pijns dat het beter is van die ondertitel op een andere plek te zetten. Je kunt het altijd weer oplezen. Ja, maar dat is slim, hè. Kijk, we gaan het een keer testen. Goed. Zie ik hier mijn eigen tekst wel passeren in het Engels, maar godverdomme, ik kreeg er wel stiftvisie van mijn naam, hè. Bon, waar ik zeert en welk is mijn paspoort? Wees het tot twee? Ik had wel gepeest van niet. Dat hoop dat je weet dat mijn nek zeer doet. Kijk, dat is heel simpel. Een mens kan geen twee dingen tegelijk lezen. Ik ga wel aan het wat orden. Lucky loser! Het wat lezen. Zo slim zijn we wel. Maar dus geen twee dingen tegelijk lezen. Maar bij dat ik mijn paswoord ga veranderen. Goed, afronden. Verstaan we dat ik wil zeggen? We willen kunnen volgen wat ik te zeggen heb op mijn ondertitels hier staan. En niet daar. West-Vlaanderen dankt u. En de rest van de wereld ook. Sorry. Excelente. Ahora, como para ir ya cerrando un poco estas ideas, ¿cierto? Podemos ir diciendo que los primeros subtítulos aparecieron entre 1900 y 1920, los intertítulos, ¿cierto? Que se utilizaban en placas, tarjetas, ¿cierto? Y eran para expresar el diálogo que no se escuchaba. En 1920 a 1950, los subtítulos incrustados, comienza esta batalla por ver cuáles eran las mejores opciones para poder traducir diálogo. Comienza incluso en 1950 y al 60 la proyección simultánea, donde se permitía superponer subtítulos al mismo tiempo que lo que estaba pasando en la pantalla, lo que simplifica la traducción de películas. 1970 a 1980 comienzan a aparecer los primeros subtítulos electrónicos generados por computadora. Los subtítulos en televisión también, 1970 en adelante, se volvió esencial para algunos programas de televisión y que fueran accesibles. 1970 se empieza a hablar de que personas pudieran verlos, ¿cierto? Personas con dificultades auditivas o en situación de discapacidad. Subtítulos digitales y streaming del 2000 en adelante, con la transición a la era digital, ¿cierto? La aparición de las plataformas, los subtítulos comienzan a crecer y a crecer aún más. Se pueden traducir a múltiples idiomas. Los subtítulos automáticos y a accesibilidad mejorada, siglo XXI, donde comienza la tecnología de reconocimiento de voz, la inteligencia artificial, ¿cierto? Que ha mejorado significativamente la accesibilidad y la experiencia del usuario. Y quizás lo que ya se está viendo, pero que desde el 2017 se están estableciendo algunas indicaciones que son los subtítulos para VR, eh, que es este contenido que se genera en 360 grados. Y en el 2017 la BBC propuso ya unas guidelines para este tipo de contenido y algunas investigadoras como Belén Aguiló y Ana Matamala en el 2021 también comenzaron a investigar este tema. Incluso se añadió la técnica de eye tracking para poder testear estas técnicas, esto por Marta Brecha Zapata en el 2023, hace poquito. En 1992 se llevó a cabo la primera demostración pública de subtítulos digitales en Estados Unidos. En el 2001 se creó el European Digital Cinema Forum para discutir el progreso de esta nueva era digital, ¿cierto? En la actualidad los subtítulos son muy fáciles de crear si nosotros tenemos acceso, obviamente, a un software de subtitulaje, a un computador y pesan lo que es la nada misma, ¿cierto? Un TXT es un archivo de subtítulos que es un SRT. ¿Cierto? Aparece esto del Subtitle Specification Format, que el llamado XML, que lo trabaja
algunas compañías, bueno, casi todas, y que se usa para la tecnología de proyección en cine de LP, ¿cierto? Porque nosotros cuando vamos al cine en la actualidad ya no vemos estas cintas que están aquí a la izquierda. Muy pocas veces, a menos que sea una exhibición de cine clásico. En la actualidad, ¿qué se hace? Las salas de proyecciones digitales son como los que tenemos aquí a la derecha. De hecho, una película es, en la actualidad, lo que se llama el DCP, es un disco duro que llega a una sala de cine, por ejemplo, ya quiero estrenar mañana una película, me va a llegar por correo o tengo que ir a la oficina de esta distribuidora, de esta productora a buscar la película y después me llega un código de acceso para yo poder habilitar esa película en un periodo de tiempo. Entonces, esto es así es como se maneja el cine digital y la creación de subtítulos en la actualidad. Algunos eventos importantes de los que hemos hablado, ¿cierto? Y finalmente, bueno, esta imagen que es del Design and Subtitles for 360 Content, que esto es parte de la BBC. Nos queda un poquito de tiempo, voy a saltar directamente a Artificial Intelligence, Friend or Foe. Ya esto no lo voy a hablar mucho, de hecho me lo voy a saltar porque esto es de la charla de mañana. Sin embargo, quiero que hagamos un ejercicio. Em, ¿Todos conocen quién es Margaret Thatcher? Sí, todos la hemos escuchado a ella, ¿cierto? Lamentablemente. Em, entonces, quiero que cierren los ojos. Quiero que cierren los ojos y que escuchemos este discurso de Margaret Thatcher. Es muy cortito, es un extracto. ¿Ya? Por favor, cierren los ojos. Watching John with the machine, it was suddenly so clear. The Terminator would never stop. It would never leave him, and it would never hurt him, never shout at him, or get drunk and hit him, or say it was too busy to spend time with him. It would always be there, and it would die to protect him. Of all the would-be fathers who came and went over the years, this thing, this machine, was the only one who measured up. In an insane world, it was the sanest choice. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because if a machine, a Terminator, can learn the value of human life, maybe we can too. Ahora pueden abrir los ojos y se van a dar cuenta que este discurso de Margaret Thatcher es generado por una voz artificial. Y de hecho ella está, o esta voz está hablando de una línea de la película Terminator 2. Esto ya lleva un tiempo, ¿cierto? Esto ya lleva un tiempo, esto incluso se presentó el 2022 en el Languages and the Media, pero esto es lo que se supone que se teme que aparezca dentro del doblaje, ¿cierto? Las actrices y actores de doblaje, porque podría haber un problema con esto, ¿cierto? Y además del tema ético, en Chile, por ejemplo, las fake news están a la orden del día, entonces esto podría venir a complicar muchas cosas, entonces, pero esto vamos a dejar que sea para mañana. Finalmente, voy a dejarlos con dos citas que me parecen muy importantes. Eh, Díaz Cintas dice en torno a lo que es la tecnología, en una entrevista, él dice, yes. There's virtual reality, touchscreens, vector subtitles that you can make bigger or smaller depending on how well you can see, and all these developments are being tested. But again, in academia, we tend to lag behind when it comes to the technical dimension. We are onlookers rather than trailblazers. I'm aware of this imbalance and I wish it was different. Maybe we should be more involved and collaborate with people in computing. I guess we need to work harder at it. Y para complementar lo que hice, es decir, que hay que involucrarse mucho más con lo que está pasando más allá de la academia, ¿cierto? Sino que en la misma práctica, lo que dice la NIMSY en 2025 acerca de la tecnología y esto que se ha visto en algunos casos, o sea,
el contenido en 3D, por ejemplo, o en 360, que todavía no ha explotado tanto, todavía hay mucho que hacer y que creo que esto podría ser lo que la nueva revolución, desde lo que es películas, sobre todo videojuegos, y creo que desde ahí va es donde van a hacer. ¿Y qué dice Nimsy en este caso? The rise of immersive technologies will create new demand for localized content in this format. This requires language service providers to develop expertise in localizing 3D assets, interactive experiences, and multisensory content. The convergence of AI and immersive technologies may also give rise to new service offerings, such as real-time language translation in virtual environments and personalized language experiences. Creo que ya hablé mucho, traté de hacer una revisión histórica de lo que es la evolución del subtitulaje para terminar en el subtitulaje digital y también en esto que es quizás la nueva revolución que se viene. Agradezco mucho su atención, agradezco también al Cotich por invitarme, es muy entretenido hablar de lo que a uno le gusta y cualquier cosa, si tienen dudas, voy a dejar un espacio para preguntas, ese es mi correo de la universidad por si quieren escribirme con alguna pregunta adicional. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo increíblemente interesante tu charla. Ahí nos paseaste desde los inicios hasta la era actual. Muchos no tenemos ideas de este mundo porque no nos dedicamos a audiovisual, entonces fue todo muy emocionante y muy informativo. Tenemos un par de preguntas por interno, pero obviamente ustedes también las pueden ir dejando ahí por el chat. Yo por lo menos tengo una consulta en relación al mundo del subtitulaje para personas con audición reducida. Siempre van cambiando los términos que se van utilizando de manera oficial, pero para las personas que no son oyentes o que tienen algún tipo de dificultad auditiva, en Chile por lo menos no hay una norma que establezca la calidad, solamente la cantidad de horas que se tienen los subtítulos en vivo. ¿Tú crees que eso va a ir mejorando en Chile, que es algo que en realidad no ves que mejore? Porque también muchos están pasando a la inteligencia artificial y la calidad para poder captar el acento chileno es dificultoso por ahora. Así que por lo menos lo que es calidad no está siendo prioridad acá en Chile. ¿Acaso tienes alguna idea al respecto o impresión de lo que pueda pasar de aquí en adelante? A ver, en cuanto a lo que es los subtítulos SPS o en accesibilidad propiamente tal, eh, claro, se sigue de cierta manera el SENAI propone lo que es la norma 153010, pero que es la que se ocupa en España, ¿ya? Que es bastante adecuada, pero yo creo que lo que hace falta en Chile es un estudio acabado de quiénes conforman el grupo que va a acceder, ¿cierto?, a la accesibilidad, porque eso no se tiene muy claro hasta el día de hoy. Eh, entonces, primero partir por eso y se siguen también las recomendaciones de Netflix. Hay algunas cosas que yo he visto que funcionan y otras que no funcionan tanto. En Pupa, la agencia para la que yo trabajo, lo que hacemos es que, bueno, Pupa funciona yo creo que más del 50 de las personas, por ciento de las personas que trabajan en Pupa están en situación de discapacidad. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es testear nuestros propios proyectos con personas en situación de discapacidad que nos dan el feedback. Entonces, por ejemplo, si hay un subtítulo que esté muy rápido o que no se entienda la explicación de, por ejemplo, un sonido, de inmediato nos dicen, mira, aquí no lo entendí o no lo alcancé a leer. Entonces, creo que por ahí debería ir el tema de la medición de la calidad, ¿cierto? Con las propias personas, por el propio cliente. Es un poco más complejo, un poco más largo, pero creo que es lo que debería hacer. Ahora, en cuanto a agregar inteligencia artificial, en este momento, más que nada se hace en la parte de la transcripción, ¿ya? En la parte de la transcripción, porque la transcripción ha ido aumentando de forma, para mí, maravillosa.
¿Por qué? Porque yo ocupo harto, o sea, en mis trabajos, por ejemplo, ocupo mucho lo que es la transcripción automática. Cuando no tengo tiempo, por ejemplo, de hecho, el mismo Subtitle Edit es maravilloso para transcribir. No es perfecto. Se necesita igual que el audio esté sin ruido, un solo hablante. Ahora, lo que tú mencionas también es importante tenerlo en cuenta para Chile. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos distinto. No hablamos mal, ojo, hablamos distinto. Entonces, ahí la inteligencia habría que ver, habría que ir haciendo pruebas. En una charla, de hecho, que creo que está justamente dentro del público, la profesora que dictó una charla maravillosa ayer, la profesora María Isabel Diegues. Ella mencionó, de hecho, una página que yo no la tenía en mi radar y que se llama Latam GPT, si es que no me equivoco, y que es una página, ¿cierto?, que tiene de inteligencia artificial, pero para Latinoamérica. Entonces ahí habría que ver, empezar a realizar experimentos con el acento chileno. De hecho, me llamó mucho la atención porque en este chat, ¿cierto? Para poder ir generando consultas, se llama CopuChat. Qué Eso genial. es lo que... pues, Sí, sí, sí. Igual interesante lo que tú mencionas de cómo utilizas la IA también para tus procesos dentro de tu especialidad. Yo creo que todos los que somos más traductores, obviamente, pero intérpretes también lo están utilizando en la cabina y lo estamos viendo como una herramienta de productividad, porque nos ayuda mucho en ahorrar tiempos, pero también hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad del material. Uno no puede llegar y subir los videos para que sean transcritos a plataformas en línea sin que se haya leído si es que ese material no va a tener protección con la confidencialidad. Y también lo mismo para la traducción de nuestras transcripciones, si es que hacen traducción audiovisual o para traducción que no sea para audiovisual, sino que para texto, no se puede llegar y subir la información. Eh, Entiendo que tenemos personas que querían hacer... Ay, pensé que iban a abrir el micrófono, pero acá tenemos. Milagros Eva Milagros. dice, Sí. ¿qué consejo nos darías para insertarnos en el mercado de subtitulado? Y una segunda pregunta, ¿cuál es el mejor método para conseguir clientes? A ver si nos puedes dar algún un dato mágico. Uf, a ver, en este momento yo veo que la, el ámbito de la traducción, sobre todo el subtitulaje, está un poquito estancado. Puede que sea mi percepción personal, pero siento que está un poquito estancado en el sentido de lograr nuevos clientes. Pero lo que yo recomiendo siempre es, primero, pensar que el streaming no lo es todo. ¿Ya? Pensar que quiero conseguir un trabajo no pensando en que mi nombre va a estar en una película, sino que porque quiero traducir. Y hay muchas empresas, o sea, hay empresas, agencias, que se enfocan en las especializaciones ya incluso dentro del mismo subtitulaje. Esto también lo mencionaba el genial Damián Santilli, que, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, hacen ya subtitulaje para la FIFA, solamente enfocado en fútbol, subtitulaje técnico-científico o médico, ¿cierto? Que agencias que se enfocan más en esa parte que en lo que es el streaming o el cine y las series. Eso por una parte, es decir, abrir el espectro y dejar de pensar que el streaming lo es todo. Y lo otro es que pensar más que el subtitulaje, pensar en la traducción audiovisual completa. ¿Por qué? Porque si yo tengo subtitulaje, con un poco más de preparación puedo ofrecer subtitulaje accesible. Si tengo ya subtitulaje, ¿cierto? Y entiendo cómo funciona, puedo insertarme también de a poco y también a través de algún curso en el doblaje, ¿cierto? En la adaptación para doblaje. Y al mismo tiempo, una de las áreas que está creciendo mucho y que en algún momento necesitó de gente preparada y no había tanta, es en la audiodescripción, ¿cierto? Entonces, si ya tengo doblaje, si ya tengo subtitulaje, si ya tengo accesibilidad, si ya tengo audiodescripción, ya tengo varias opciones. Entonces, puedo ir generando mi currículum o cómo yo me presento a las agencias se vuelve mucho más atractivo para ellas porque no tienen que contratar a varias personas a la vez. Puedo ir generando diferentes ofertas para mí mismo. Em,
Y bueno, y siempre estar mirando LinkedIn o LinkedIn, ¿cierto? Es muy importante ir siguiendo lo que está ahí y también recomendaría leer Nimdzi acerca de cómo se proyecta la industria hacia adelante. Por ejemplo, yo ya quiero empezar a formarme en lo que es, bueno, inteligencia artificial, por supuesto, ya lo estoy haciendo, pero también lo que es herramientas 360, ¿cierto? La realidad virtual, todo eso en un momento todavía no explota, pero en un momento quizás lo va a hacer y se va a necesitar gente preparada. Totalmente. Yo también iba a comentar lo que tú acabas de decir sobre los otros campos en los que se utiliza la subtitulación, el doblaje o el voice over o voice off más allá del mundo del cine, de la televisión, de lo que se piensa que es el mundo audiovisual. Yo por lo menos trabajo en el mundo técnico y toda empresa que ofrezca un servicio o un producto tiene material audiovisual, sea en audio, sea video, entonces se necesita al experto en audiovisual en distintos idiomas para marketing, para campañas de marketing, para ofrecer servicios, productos. Todo producto y servicio también tiene capacitaciones, por ende, todas las empresas siempre se están capacitando y siempre tienen material audiovisual bilingüe para lo mismo. Aprender a utilizar softwares, aprender a utilizar maquinarias, hacerle mantenimiento a maquinarias, ofrecer lo que ellos ofrecen y también para investigaciones médicas, en todos los campos financieros, jurídicos, de ingeniería, utiliza lo audiovisual. Así que si Claro. ustedes tienen ganas de buscar trabajo, pueden usar plataformas gratuitas como LinkedIn, seguir esas empresas, ver cómo están haciendo sus campañas de promoción y también revisar sus sitios web para ver si es que tienen videos y no están subtitulados y ahí ustedes también pueden ofrecer. El trabajo de ofrecer un servicio como es la traducción e interpretación es también tener un poquito de conocimiento de marketing y tratar de buscar las oportunidades más que las oportunidades te lleguen directas. Convertirse en un asesor lingüístico que pueda ofrecer distintas soluciones. Y aquí me quiero agarrar de algo que dice Mauricio, que también tiene mucha razón, acerca de la creación de los creadores de contenidos. Hace un par de años, no muchos, este personaje que crea contenido que se llama Mr. Beast, ¿cierto? A él lo estaban entrevistando este personaje polémico que se llama Joe Rogan, Mm. y estaban hablando bueno, de su carrera, etcétera. Y en un momento Mr. Beast comienza a hablar de lo que es la traducción y la localización. Y él dice, por ejemplo, que a él no le convenía, por ejemplo, crear un canal separado donde él tuviera localizaciones o traducciones a otros idiomas, por ejemplo, el español. No le servía eso, ¿por qué? Porque iba a tener dos canales Mm. con cierta cantidad de suscriptores. A él le interesaba tener muchos suscriptores en un solo canal. Y él se dio cuenta que necesitaba un departamento de traducción o personas que lo asesoraran en ese sentido, que él no lo podía hacer solo y comenzó a asesorarse. Y eso se paga, ellos no, ganan dinero, ¿cierto? Entonces también hay un nicho que tampoco ha explotado todavía, pero se puede, y uno tiene que preguntar, básicamente. ¿Qué es la peor respuesta que uno se puede llevar? Es no. Ujú. Lo siento, no te necesito. Pero ¿qué pasa si esa respuesta es, oye, justo me escribiste en el momento que necesitaba a alguien? Ayúdame con esto. Y también hacerlo de manera inteligente. Imagínate que esa persona no hubiese tenido la idea de traducir o subtitular sus videos, teniendo una persona tan importante en vistas, en suscritos, como él, uno podría decir, a esta persona le hace falta este servicio y no decir simplemente, hola, soy Ale, soy Katy, me gustaría subtitularle. No, ¿sabe qué? Usted que tiene esta cantidad de suscriptores comparado con este otro influencer o creador de contenido que sí tiene subtitulados, vea el antes y el después. Hacer como una oferta de valor, presentar como un proyecto, verse como un poco más profesional, a decir, oiga, ¿le puedo subtitular su canal? No tan así, algo un poquito más Exacto, preparado. exacto. Acá Claudia Exacto. Luna nos comentó, dice, gracias por tu charla, Ale, solo quería contarte que en Argentina en los años 60 había un proyector que se llamaba Cinegraph y todavía lo tengo, medio roto. ¿Podrías
pasar una tira de podías pasar una tira de dibujitos que estaban impresos como en un papel de calcar. Nosotros acá en Chile decimos papel diamante. Y vos ibas girando el rollo con una manivela chiquitita. Es muy bonito, lo veía una y otra vez. Y ahí nos dejó un enlace para los que quieran entender de qué nos está comentando. A ver, ¿qué más tenemos más Qué adelante? entretenido, que guarde esa maquinita bajo siete llaves. Sí, va a ser una herencia después para su familia. Aquí José Bahamonde, nuestro director de comunicaciones, también nos aporta con una pregunta. Considerando el estado del subtitulaje actual y los cambios que ya ha tenido, ¿hacia dónde crees que irán los subtítulos en el futuro? Uf, gran pregunta. No lo sé con ciencia cierta, pero yo creo que, a ver, yo espero, y siempre lo digo, que por un lado, en algún momento se den cuenta de que el Cono Sur es un territorio importante y que debería estar separado de lo que es México. No por un tema de digamos, políticos, sino que porque México es un mercado muy grande y debería tener subtítulos para México. Mientras que desde el cono sur, ¿cierto? Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, como que tenemos más similitudes lingüísticas. Entonces podrían enriquecerse mucho más los subtítulos si pensáramos de esa manera. Por costos no creo que vaya a pasar en el corto plazo, pero quizás en algún momento futuro sí. Y lo otro que también he visto en el tiempo, bueno, es la mejora de la calidad de los subtítulos en términos generales, ¿cierto? Porque cada vez más se generan nuevas formas de una revisión, pero también una segunda revisión, por ejemplo, cuando se trabaja con subtítulos que fueron creados por la máquina. Y también la inclusión, he visto que en Netflix sobre todo, no sé en las otras plataformas, pero en Netflix he visto que, por ejemplo, cada vez más van agregando algunos términos que corresponden que son culturalmente ligados a un país en específico. Por ejemplo, no sé, una vez vi un subtítulo que el personaje decía voz, así como en Argentina. Mm. Entonces, me llamó mucho la atención y después lo he ido viendo. No recuerdo en este momento qué cosas eran, pero sí me hacía sentir más representado, por decirlo de alguna forma. Porque también siento que la sobregeneralización de este español latinoamericano, que es un invento, también siento que en algunos casos le resta un poco de flavor a las películas y a las series. Sí, igual yo creo que va a ser como un gusto adquirido porque recuerdo que acá en Chile por lo menos hubo el intento de hacer películas con que eran para creo que eran películas extranjeras que habían sido dobladas pero al español chileno y generó rechazo entre los chilenos porque estamos demasiado programados a este español estandarizado más mexicanizado, tanto en pronunciación como en palabras más neutras, pero lo chilenizaron tanto que a la gente le creó rechazo. Acá en Chile. No sé si recuerdas ese Exacto. caso. Bueno, acá Sí. tenemos a Javiera Castro que nos dice, ¿existen canales de especialización para subtitulaje accesible? No entiendo bien a qué se referirá. No sé si tú lo entiendes bien. A ver, no sé en YouTube, la verdad, no sé si hay, no he revisado, debería haber por ahí algunos videos que hablen de subtitulaje accesible. De hecho, voy a anotar esa idea porque está- Javiera Castro, ¿acaso existen canales de especialización para sí, subtitulaje accesible? hay ¿cómo es que se llama? A veces aparecen unos cursos que los dicta el University College London, el UCL. Son un poquito caros, eso Mm, sí, pero aparecen como dos veces al año. Estamos hablando como de 700, $800 por lo bajo, ¿ya? Y hay otros hay unos, a veces aparecen, bueno, Macarlupú, ¿cierto? También a veces tiene, bueno, no sé si tiene en accesible, parece que más teórico que práctico. A lo Y mejor Cala y Cram tienen algo al respecto. Podría claro, revisarse. Damián Santilli también ofrece dentro de Mm, sus especializaciones algunas clases que tienen que ver con eso. Espérate, y hay otro que es ah, mira, se me olvidó en este momento, pero son unos cursos también que ofrecen como enfocado en un área y hay unos que son un poquito más caros que son más, que engloban, digamos, estos videos más cortitos. Traduversia, Translastar podría ser a lo No, mejor una de no, esas. es uno de afuera. Ah, perfecto.
Es como lo dice Claudia, es ABT algo, ABT Master, Mm. ABT, ABT algo. Bueno, por mientras Que te acuerdas. Acá Aldana dice, ¿qué herramientas IA usas para transcripción de audios? Jocelyn Jara le responde que utiliza Whisper. No sé si tú tienes algún otro nombre o utilizas la misma. muchas gracias, Claudia, gracias. ABT, ABT Masterclass. Ahí están algunos cursos, esos son los cursos que son un poquito, bueno, no son tan accesibles, pero $300 de repente. Pero son bastante completos. En inglés, eso sí. Claro, aquí voy a Eh, seguir leyendo los comentarios para que podamos Yo avanzar en el ocupo, tiempo. también ocupo, sí, a veces hay rebajas, muy importante. A veces hay rebajas, ¿cierto? Cuando final de año, ahora en noviembre debería venir una rebaja. Así que ojo con Mm, eso. Y buenísimo. está, ¿qué ocupo para transcribir? Subtitle Edit. Ahí hay diferentes, uno puede ir haciendo diferentes testeos. Siempre ocupo Subtitle Edit. Antes ocupaba, si es que no había firmado un NDA, incluso subía el video, por ejemplo, a YouTube, esperaba y después YouTube generaba automáticamente el texto. Automáticamente, esperaba un poquito y se generaba. Pero con Subtitle Edit he hecho varias pruebas y la verdad es que casi siempre me genera como el 75-80% de coincidencia. Y después obviamente uno tiene que ir editando encima, pero me ha ayudado bastante. Y de ahí, por ejemplo, si tengo un video, ¿qué es lo que hago? Tomo este video, lo paso primero por Subtitle Edit y después lo subo a el resultado. Entonces con una hago la corrección automática de lo técnico y comienzo ahí recién a trabajar. Buenísimos los datos que estás entregando. Voy a leer rapidito algunos de los comentarios. Javier de Castro dice, hace años había un traductor y doblajista chileno que doblaba videos para YouTube de un canal llamado Smosh, muy conocido en su tiempo. Carla Mendoza dice, según mi hermano, el negocio está en la traducción de los podcasts. José Bahamondes. Carla Mendoza es nuestra tesorera del directorio, José Bahamondes es nuestro director de comunicaciones y el que está organizando estas charlas, así que muchas gracias, José. Como dato, algo similar pasó en el canal de Linus Tech Tips. Ellos buscaron llegar a otros idiomas y han estado probando con distintos enfoques y adaptaciones. Mauricio comenta, yo todavía tengo pendiente enviar propuestas a muchos de mis canales favoritos de YouTube. Tienes que hacerlo porque como ahora estamos todos buscando nuevos nichos, te pueden ganar, así que mejor que lo hagas en cuanto se pueda. Em, a ver. Algo pasó aquí con el Eternauta. Eso no. Eternauta. Ah, perdón, que como faltó la T y no lo conozco. Esos subtítulos chilenos que hizo Cesarito fue muy interesante cuando habló de eso en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Em, a ver, Hay una pregunta de Constanza que dice, ¿los cursos de Coursera o Udemy son recomendables? Son más baratos, también a veces aparecen con descuento. Yo la verdad he tomado algunos y sí hay que revisar bien, lo que yo recomendaría es revisar bien la puntuación. Por ejemplo, ahí se dan como 5 estrellas o algo así. Ver los comentarios de los estudiantes que han tomado el curso antes de meterse a uno de esos cursos. Pero sí, no creo que son como algunos bastante básicos, otros medios, ¿cierto? Pero pueden servir como de inicio para después hacer un propio estudio. sí, totalmente. Y estas son instancias demasiado importantes donde uno va compartiendo todo este tipo de datos, así que ustedes mismos, los que están interesados, pueden seguir la conversación, meterse en distintos foros especializados. Yo sé que los que son más jóvenes no les gusta o no saben utilizar Facebook, pero de verdad hay bastantes grupos donde están los que o tenemos un poquito más de experiencia o nos han ocurrido más escenarios buenos y malos y les podemos compartir nuestras experiencias. Así que por lo menos traten de ver, en Facebook hay un par de grupos importantes, grandes de traducción audiovisual, donde todos son traductores o intérpretes especializados en las especialidades de audiovisual y les va a ayudar mucho. Bueno, no sé si... Bueno, acá José está hablando, pequeño spoiler, desde Comunicaciones estamos armando una publicación con estos grupos de traducción. Perfecto, José siempre está ahí muy atento a poder utilizar las redes sociales del Cotich como un repositorio de información de todo lo que uno puede encontrar en las distintas redes y con los distintos especialistas.
Alejandro, no sé si tienes algo más que agregar, pero de parte de Presidencia, el directorio y todos los presentes, te agradecemos mucho tu tiempo. Siempre es genial ver a colegas que están tan dispuestos a generosamente compartir sus conocimientos. Aprovecho también de comentarles que en la actividad de la Semana Traductoril 2025 del colegio nosotros tenemos planeados, o por lo menos desde Comunicaciones José Bahamonde ha planificado 3 charlas. Esta es la primera de las 3. El 3 de octubre viene la siguiente con el excelentísimo y famosísimo también Martín Chamorro de Argentina, con el título Sumar la inteligencia artificial a nuestro portafolio de recursos de traducción. Y ya el 6 de octubre estaríamos con Luisina Havertz o Harvetz, con su charla de cómo tener presencia en línea sin convertirse en el influencer traductoril. Son todas a las 7:30, todas gratuitas, podrán tener acceso sin ningún problema, así que los esperamos y nada, muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. No, de nada. Nuevamente, un abrazo a todas las personas que estuvieron en la charla, ahí a toda la gente linda al otro lado de la cordillera, you know who you are. Y, y bueno, y que se siga la celebración de esto tan lindo que se llama traducción. Por supuesto, que tengan una muy buena noche y los esperamos el 3. Saludos a todos. Nos vemos.